Saludos, buenas tardes. Es lunes 23 de abril. El candidato socialista François Hollande gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas por apenas 1,5 puntos de diferencia sobre su principal rival, el hasta ahora presidente Nicolas Sarkozy, con el que se disputará la jefatura de Estado en la segunda ronda el próximo 6 de mayo. Hollande ha obtenido el 28,6% de los votos frente al 27,8% de Sarkozy. Se cumple lo que auguraban los sondeos. El discurso de crecimiento del socialista frente al de austeridad de Sarkozy convence más a los franceses en la primera vuelta de las presidenciales. Unas elecciones donde la sorpresa de la noche ha sido el ascenso del partido ultraderechista de Marine Le Pen. Y en España, muy pendientes del déficit, la Oficina de Estadística Comunitaria, el Eurostat, confirma el déficit del 8,5% del PIB en 2011 calculado por el gobierno español. Además, este lunes hemos conocido que la economía española descendió el 0,4% en el primer trimestre de este año respecto a los últimos 3 meses de 2011, de acuerdo con la estimación publicada con el Banco de España. Precisamente para luchar contra el déficit público, el gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa medidas como las de educación y sanidad aprobadas en el último Consejo de Ministros. Este fin de semana el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba un vídeo contra los ajustes del gobierno, que los socialistas califican de equipo de demolición desordenado. La respuesta no se ha hecho esperar y el Partido Popular ha lanzado un mensaje en la misma dirección a través de otro vídeo donde defiende la necesidad de las reformas del gobierno central. ¿Os acordáis? Somos un equipo reformista y ha resultado ser un equipo de demolición del estado del bienestar, que en eso están trabajando cada uno. No había un plan no había, pero ideología mucha. Es como si a cada uno le hubieran dado un martillo y le hubieran dicho: mira a ver por dónde pegas, en sanidad, en educación. Es verdad, da una impresión de equipo de demolición desordenado, pero finalmente todos trabajando en la misma dirección. Y también os quiero decir que esta misma semana se han tomado medidas sustanciales para garantizar la viabilidad de nuestro sistema sanitario y de nuestro modelo educativo. Sí, medidas fundamentales, medidas firmes y medidas valientes, pero sobre todo medidas que son absolutamente necesarias para poder mantener nuestra sociedad del bienestar. Y en Andalucía, unos 6.000 militantes de Izquierda Unida se pronunciarán mañana en referéndum sobre la posibilidad de formar parte del gobierno andaluz. Es decir, tendrán que decidir si son partidarios del acuerdo político programático alcanzado con el Partido Socialista y cuál es el procedimiento más adecuado para el desarrollo de su contenido, si formar parte de la Junta o llegar a un acuerdo de legislatura. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, aún no se ha manifestado sobre su posible entrada como vicepresidente en un futuro gobierno de coalición con los socialistas, ni el número de consejerías al que aspiraría su formación de izquierdas. Valderas ha llamado a la participación en el referéndum y ha asegurado que será una cita rigurosa, democrática y transparente. Este lunes 23 de abril nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, insta a la Unión Europea a que imponga sanciones contra Argentina por la expropiación de YPF. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, contestará hoy a las preguntas del Partido Popular que ejerce como acusación particular en el escándalo de los ERE fraudulentos. El Real de la Feria de Abril se enciende y comienza con el tradicional pescadito. Solo el año pasado 1 millón de personas visitaron Sevilla durante esta fiesta. Francia resucita a la izquierda y a la ultraderecha en las elecciones presidenciales. Por primera vez, un presidente saliente no encabeza la primera vuelta. El actual presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pierde con el 27% de los votos frente al candidato socialista François Hollande, que consigue 1,5 puntos más y que parte como favorito, con el que se disputará la jefatura de Estado en la segunda ronda el próximo 6 de mayo. La izquierda resucita en Francia. No hubo sorpresas en la primera cita con las urnas, a la que acudieron más de 35 millones de electores.
El candidato socialista en las elecciones presidenciales, François Hollande, se impuso el domingo con un 28,63% de los votos al conservador Sarkozy, que obtuvo el 27,8%. Los medios recogían así la victoria socialista y el duro castigo a Sarkozy. Por primera vez, un presidente saliente no encabeza la primera vuelta. En tercera posición, Marine Le Pen, del Frente Nacional, logra un resultado histórico para la ultraderecha, con el 18,1% de las papeletas. Todavía faltan por computar los votos de los franceses en el exterior, que se incluirán en las próximas horas, pero los datos confirman que ambos candidatos, Hollande y Sarkozy, pasan a la segunda vuelta, que se disputará el 6 de mayo. De momento, los socialistas tomaron las calles anoche para festejar el triunfo de su candidato. La Oficina Estadística de la Unión Europea, el Eurostat, confirma el déficit del 8,5% del PIB en 2011 calculado por el Gobierno español, despejando así las dudas de los analistas por los continuos cambios de cifras en los últimos meses. La Comisión Europea ha asegurado que confía en las cifras anunciadas por España y ha salido al paso de las informaciones que sostenían que Bruselas sospechaba de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había inflado el dato de déficit del año pasado para que los resultados de los recortes este año parecieran mejores. Cualquier corrección por parte del Eurostat de la cifra de déficit cuestionaría la credibilidad de las estadísticas españolas y podría agravar los ataques en los mercados contra la deuda española. Y muy pendientes también de los mercados que inician la semana con pérdidas. El IBEX 35 ha abierto a la baja con una caída superior al 1% y ha perdido el nivel de los 7.000 puntos. Media hora más tarde la Bolsa de Madrid se desplomaba y cedía un 2,66%, mientras la prima de riesgo se dispara y repunta hasta superar los 435 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a 10 años en el mercado secundario por encima del 6%. Además, hemos conocido que la economía española descendió el 0,4% en el primer trimestre de este año respecto a los últimos 3 meses de 2011, de acuerdo con la estimación publicada por el Banco de España. En comparación con el primer trimestre de 2011, el PIB cayó un 0,5% tras 7 trimestres de subidas interanuales. La incertidumbre política pasa factura a las bolsas europeas. El IBEX 35 perdía el suelo de los 7.000 puntos y caía una hora después de la apertura hasta los 6.811, casi un 3%, un nivel nunca visto desde los mínimos de 2003. La prima de riesgo española, que mide el diferencial entre la rentabilidad del bono alemán y el español, se situaba poco después en 435 puntos básicos. Todas las bolsas europeas abrían hoy a la baja, ignorando el cierre al alza de Wall Street del viernes, que estuvo animado por los buenos resultados de Microsoft, General Electric y McDonald's. Los inversores perdían las esperanzas de acuerdo sobre nuevas medidas anticrisis en la eurozona tras el triunfo del socialista François Hollande en la primera vuelta de las elecciones de Francia, lo que podía provocar una bicefalía en la dirección política de la Unión Europea, según los expertos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, presenta este lunes a sus homólogos de la Unión Europea las acciones aprobadas contra Argentina por el gobierno español en respuesta a la nacionalización de YPF. España anunció el pasado viernes medidas comerciales en el sector del biodiesel que buscan limitar las compras de ese producto al país sudamericano y espera que los 27 países impongan también algún tipo de castigo económico o comercial a Buenos Aires. La Unión Europea es el segundo mayor mercado de exportación de Argentina, por detrás del bloque sudamericano Mercosur. Sobre más actuaciones del gobierno argentino contra otras empresas españolas, además de Repsol, el ejecutivo de Mariano Rajoy se muestra confiado y descarta que la expropiación del 51% de la filial YPF en Buenos Aires vuelva a repetirse. Tras los encuentros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que, de no ser así, se agravaría aún más la situación. Las limitaciones impuestas por el gobierno español a las importaciones de biodiesel argentino no traerán consigo actuaciones adicionales contra intereses españoles en este país. Así al menos lo cree el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha insistido en que el gobierno tiene intención de seguir respondiendo a la expropiación de la parte mayoritaria que tenía Repsol en YPF. Ya ha resaltado el gobierno en varias ocasiones, se van a tomar todo tipo de medidas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo que son las instituciones multilaterales,
para ejercer una presión absolutamente legítima, derivada fundamentalmente de la decisión del gobierno argentino. De Guindos ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa tras su asistencia a los encuentros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebrados en Washington. Allí el ministro ha destacado que la expropiación de YPF no ayuda a mejorar el flujo internacional de capitales en una época de incertidumbre. En un entorno como el actual, de volatilidad desde el punto de vista financiero, en los cuales los flujos de inversión pues son extremadamente nerviosos, extremadamente volátiles, todo lo que es certidumbre es un elemento muy positivo a la hora de lo que es consolidar estos flujos de inversión, que es consolidar la recuperación. Y en ese sentido el gobierno español, igual que muchos otros gobiernos, considera que la decisión del gobierno argentino ha sido contraria a dicha necesaria estabilidad. Luis de Guindos ha insistido en que no ha hablado del asunto de YPF en las reuniones que ha mantenido estos días con el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner. En estos encuentros el ministro se ha limitado a explicar las medidas de ajuste adoptadas por el gobierno español, en asuntos tales como la sanidad, la educación o la reforma del sistema bancario. Me parece que es en el segundo párrafo del... Precisamente el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante una cumbre del Fondo Monetario Internacional en Washington, ha negado que el gobierno español vaya a crear un banco malo donde se acumulen los activos inmobiliarios de los prestamistas con problemas de liquidez. En esta línea, de Guindos ha abogado por agrupar dichos activos en entidades diferentes o crear activos asegurados para que sean más valorados y puedan ser vendidos con mayor facilidad. Es la tercera vez en la última semana que el ministro niega la puesta en marcha de otro proceso de saneamiento bancario, algo que no ha descartado el Banco de España. En los últimos días la Unión Europea sostuvo que España no necesitaba ayuda para recapitalizar el sistema bancario y obvió la posibilidad de que necesitase un rescate financiero. Miramos ahora a España. El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha arremetido duramente contra el Gobierno central, calificándolo como un equipo de demolición desordenado, pero trabajando todos en la misma dirección. En su intervención en la clausura del 10º Congreso Regional del Partido Socialista de Navarra, Rubalcaba ha censurado especialmente los últimos recortes en sanidad y educación, asegurando que la sanidad es la joya de la corona del estado del bienestar, no solo porque sea buena y barata, dice, sino porque trata a todos los españoles por igual y es fuente de riqueza además. Por último, los socialistas han criticado el ejecutivo de Mariano Rajoy, que esté gobernando con un desprecio absoluto y rompiendo consensos fundamentales. ¿Os acordáis? Somos un equipo reformista y ha resultado ser un equipo de demolición del estado del bienestar, que en eso están trabajando cada uno. No había un plan no había, pero ideología mucha. Es como si a cada uno le hubieran dado un martillo y le hubieran dicho, mira a ver por dónde pegas, en sanidad, en educación. Es verdad, da una impresión de equipo de demolición desordenado, pero finalmente todos trabajando en la misma dirección. Y este fin de semana, continuando con la campaña para frenar las decisiones del Ejecutivo, el Partido Socialista ha puesto en marcha un vídeo donde denuncian los ajustes, como decíamos, en sanidad y educación. Según los socialistas, el objetivo es desenmascarar al Gobierno central y hacer llegar a los españoles las mentiras, asegura Alfredo Pérez Rubalcaba, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de los ministros. Por ello, en dicho vídeo muestran numerosas declaraciones del propio jefe del Ejecutivo y del Partido Popular, en las que prometen que no habría recorte en esas áreas. Van a por todo, es el título de esta pieza audiovisual que se ha convertido estos días en una de las más etiquetadas y más comentadas en la red social Twitter. Hay varias líneas rojas, ¿no? Y hay que marcar la línea roja. Los temas relacionados con... Y en respuesta al vídeo lanzado por el Partido Socialista contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, acusándoles de incumplir sus promesas electorales, el Partido Popular contraataca con otro vídeo interactivo accesible desde la web del partido, en el que se asegura que el objetivo del Gobierno es garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo. Ayer conocíamos este vídeo del PSOE titulado Van a por todo, y la respuesta del PP no se ha hecho esperar. Es este vídeo. Bajo el epígrafe de "no han dejado nada", los populares señalan que el gobierno de Mariano Rajoy no toma medidas por capricho, sino por la situación que ha heredado del Ejecutivo socialista. Sin embargo, desde el PSOE insisten en sus críticas a los recortes en sanidad y educación.
Hoy, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha definido al gobierno como un equipo de demolición descoordinado y ha advertido al Partido Popular que controlar Radio Televisión Española no cambiará la verdad de los recortes. En este sentido, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha defendido las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy, ajustes que, según Cospedal afirma, son firmes, valientes y absolutamente necesarios para mantener la sociedad del bienestar. Y también os quiero decir que esta misma semana se han tomado medidas sustanciales para garantizar la viabilidad de nuestro sistema sanitario y de nuestro modelo educativo. Sí, medidas fundamentales. Medidas fundamentales, medidas firmes y medidas valientes, pero sobre todo medidas que son absolutamente necesarias para poder mantener nuestra sociedad del bienestar. Después de la reunión mantenida entre la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, los sindicatos mantienen firme el calendario de protestas y convocan una nueva manifestación para el próximo 29 de abril. Para Méndez y Fernández Toxo, el Gobierno central no está dispuesto a abrir un proceso de diálogo con los sindicatos para consensuar las políticas económicas. Incluso van más allá y hablan de un Gobierno obcecado y desorientado que sigue sin reaccionar ante la demanda de cambio de los españoles. Aunque no han hablado de una nueva huelga general, advierten de que habrá más movilizaciones si el gobierno sigue sin reaccionar. Según datos del Banco de España, la riqueza neta de las familias descendió un 4,12% el año pasado. Esta es la consecuencia de la complicada situación que atraviesa nuestro país. Datos que se suman a la tasa de ahorro de los hogares, que ha caído en 2 puntos, así como la deuda de las familias españolas, que también aumenta. Somos un 4% más pobres que hace un año, aunque algo más ricos que en el tercer trimestre de 2011. La riqueza financiera neta de las familias residentes en España se situó al término del año pasado en 786.000 millones de euros. Según los datos del Banco de España, la diferencia entre el ahorro y el préstamo de los españoles bajó en 34.000 millones. El dinero, acciones, depósitos y valores de los ciudadanos sumaron 1,7 billones con B de euros. Es un 3,5% menos que un año antes. Caída similar tienen los préstamos, bajaron hasta los 930.000 millones. Las cifras reflejan una mayor dificultad para endeudarse en estos momentos. Gas Natural Fenosa prevé ajustar sus inversiones en España por la situación macroeconómica y por los cambios en la regulación del sector energético aprobados por el Gobierno central. El presidente de la multinacional ha insistido en que el problema del déficit tarifario está en las subvenciones que soportan los peajes de acceso. Gas Natural Fenosa plantea ajustes en la inversión y en los costes por la situación económica en España y por los cambios en la regulación del sector energético. La compañía rechaza cargar con el déficit de tarifa. Su presidente, Salvador Gabarró, ha propuesto repartirlo entre las renovables, los presupuestos del Estado y lo que pagan los consumidores. El déficit de tarifa, que es la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, se sitúa en 24.000 millones de euros. El Gobierno ha anunciado una subida del 7% del recibo, pero falta conocer otras medidas de la reforma energética. No tiene ningún sentido que los que hemos hecho los deberes y que hemos soportado los efectos de estos errores, encima seamos los que tengamos que acabar de ajustar el sistema. No tiene sentido. Además, nuestras cuentas eléctricas en España están ya muy mermadas y estamos trabajando con rendimientos sobre activos muy deteriorados. En Barcelona, antes de la Junta de Accionistas, Gabarró se ha referido a la expropiación de YPF en Argentina. Según el presidente de Gas Natural, empresa participada por Repsol, es necesaria la actuación del Gobierno. Lo que nosotros sí entendemos y desearíamos que si estuviéramos en una situación como la que está pasando Repsol, nos sintiéramos absolutamente apoyados por el Gobierno. ¿Con qué graduación de fuerza de presión de Gobierno? Oiga, con una graduación de fuerza inteligente, una fuerza que ayude a Repsol o que nos ayudara a nosotros si tuviéramos problemas. Yo creo que es absolutamente necesario que los gobiernos apoyen a las empresas en el exterior y entiendo que es lo que va a hacer este gobierno. Gas Natural está presente en Argentina con distribución de gas desde 1992. Gabarró ha calificado sus relaciones con el gobierno de Kirchner de cordiales.
Cuarta jornada consecutiva de declaración del exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, que responderá hoy a las preguntas del Partido Popular, que ejerce como acusación particular en el escándalo de los ERE fraudulentos. En su tercer día, Fernández, imputado por la trama de los ERE, aseguró a la jueza Mercedes Alaya que se abstuvo de intervenir en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo de González Vías, la bodega jerezana de la que era trabajador en excedencia. Antonio Fernández asegura que la empresa González Vías lo citó para comunicarle que iba a solicitar un ERE por razones productivas y que él se encontraba entre los afectados junto a otras 93 personas. En Andalucía, unos 6.000 militantes de Izquierda Unida se pronunciarán mañana en referéndum sobre la posibilidad de formar parte del gobierno andaluz. Es decir, tendrán que decidir si son partidarios del acuerdo político programático alcanzado por el Partido Socialista y cuál es el procedimiento más adecuado para el desarrollo de su contenido, si formar parte de la Junta o llegar a un acuerdo de legislatura. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, aún no se ha manifestado sobre su posible entrada como vicepresidente en un futuro gobierno de coalición con los socialistas ni el número de consejerías al que aspiraría su formación de izquierdas. Valderas ha llamado a la participación en el referéndum y ha asegurado que será una cita rigurosa, democrática y transparente. Los votos emitidos permanecerán custodiados por la mesa electoral en sobre cerrado y firmado por un periodo mínimo de 10 días. El Gobierno central ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de 2.389 plazas docentes de educación secundaria realizada por la Junta de Andalucía, lo que dejará en suspenso la orden de la Consejería de Educación. El Ejecutivo ha decidido así impugnar la convocatoria presentando un conflicto positivo de competencias cuando ya se ha cumplido el plazo para el recurso, este domingo 22 de abril, justo 2 meses después de que se publicara en el BOJA esta convocatoria docente. Sobre este asunto, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que no está dispuesto a admitir ni lecciones ni reproches en materia de educación o sanidad que procedan de aquellos que han quebrantado y quebrado el estado del bienestar. Por ejemplo, señala Andalucía como... Casi 7 meses después de la desaparición de los pequeños en Córdoba, Ruth y José, el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha levantado este viernes el secreto de las actuaciones en este caso. Así lo ha informado en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que puntualiza que de esta manera las partes personadas en esta causa podrán tener acceso a la totalidad del sumario. El padre de los 2 menores, José Bretón, recordamos, permanece en prisión imputado presuntamente por los delitos de detención ilegal, por desaparición de menores y de simulación de delito. Abrimos el capítulo de sucesos. 8 ciudadanos rumanos han sido detenidos este fin de semana en el distrito madrileño de Puente de Vallecas como presuntos responsables de una red que obligaba a una decena de compatriotas lisiados a ejercer la mendicidad en diversos puntos de la capital. Operación contra una red que obligaba a mendigar a una decena de ciudadanos rumanos lisiados. 8 ciudadanos rumanos han sido detenidos en esta operación, llevada a cabo de manera conjunta por la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, mientras que otras 10 personas con minusvalías físicas han sido liberadas. Las víctimas habían sido trasladadas a nuestro país con promesas falsas de trabajo y asistencia sanitaria, y al final terminaban siendo obligadas a mendigar en diferentes puntos de Madrid durante 12 horas diarias, en las que de promedio obtenían como limosna unos 80 euros por jornada. La red era dirigida por un matrimonio que controlaba la recaudación y el dinero obtenido por los mendigos, que era enviado a Rumanía. Y sobre el caso Palmarena, este fin de semana ha declarado ante el juez Julita Cuquerella, secretaria personal del yerno del rey Iñaki Urdangarín, quien ha asegurado que fue ella quien escribió, siguiendo el dictado del duque de Palma, la nota que recibió un supuesto testaferro con indicaciones sobre una cuenta en Suiza donde presuntamente Aguas de Valencia hizo un ingreso. Julita Cuquerella, secretaria personal de Iñaki Urdangarín, ha explicado ante el juez que fue ella quien escribió, siguiendo el dictado del duque de Palma, la nota que recibió un supuesto testaferro con indicaciones sobre una cuenta en Suiza donde presuntamente Aguas de Valencia hizo un ingreso.
Según fuentes judiciales, Cuquerella ha alegado en su declaración como testigo, que se ha prolongado durante más de 1 hora y media, que se limitó a transcribir en la nota las indicaciones que le había formulado el propio Iñaki Urdangarín, aunque ha aclarado que desconoce el alcance de lo que escribió. La secretaria de Urdangarín, a la que el juez ha advertido en una ocasión que podía imputarla si seguía respondiendo con evasivas, ha explicado que fue el amigo del duque de Palma, José María Treviño, testigo en la causa, quien le facilitó el número de la cuenta corriente en Suiza. La secretaria, que ha afirmado que no considera normal tener una cuenta en Suiza, ha precisado no obstante que desconoce si el destinatario final del dinero vinculado a esa anotación era el supuesto testaferro Robert Koch. A preguntas del juez, la secretaria ha admitido que Urdangarín se ha puesto en contacto con ella antes de su comparecencia de hoy y que el duque le ha dicho que estuviera tranquila, le ha dado muchos ánimos y ella a su vez le ha recomendado que rezara un Ave María. 12 personas han fallecido en 11 accidentes mortales ocurridos en las carreteras durante este fin de semana. También ha habido 2 heridos, uno de ellos de carácter grave, los accidentes que tuvieron lugar ayer. Hasta las 8 de la tarde de este domingo en Andalucía, 4 personas han perdido la vida en las carreteras. 3 motoristas y un peatón que fue atropellado por un turismo en la ciudad de Algeciras el pasado sábado, día con un mayor número de víctimas mortales. Por otro lado, ninguna persona falleció en accidentes de tráfico en el mismo fin de semana del pasado año, que coincidió con el fin de operación especial Semana Santa 2011. Además, Iberia ha cancelado para este lunes, 5º día de huelga convocado por el sindicato SEPLA, 138 vuelos, lo que supone el 37% de los 334 programados, a los que se sumarán los 235 vuelos afectados para los próximos días 27 y 30 de abril. La huelga se desarrollará todos los lunes y viernes hasta el próximo 20 de julio. Iberia ha cifrado en 3 millones de euros diarios el impacto de la huelga de los pilotos, con lo que solo en este mes de abril, con 7 jornadas de paros, las pérdidas alcanzarán los 21 millones de euros, superando los 40 desde que comenzaron las primeras jornadas de huelga. Les contamos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Predominio de la estabilidad y ambiente soleado, excepto en el noroeste y en las comunidades cantábricas, por donde avanzará un frente atlántico. Durante la mañana lloverá en Galicia y por la tarde las lluvias avanzarán por el resto del noroeste peninsular y por la zona del Cantábrico llegarán al final desde el Pirineo occidental. Las precipitaciones serán menos intensas. Y en Andalucía, tiempo estable y con temperaturas primaverales este lunes. Las temperaturas máximas se situarán en los 23 grados a orillas del Guadalquivir y el viento soplará fuerte de levante. Kratos, el mítico personaje de God of War, tendrá una próxima entrega que llegará a la PlayStation 3. Será una precuela de la saga original que se inició en el año 2005. Estas son las primeras imágenes del tráiler promocional que estos días ha comenzado a circular por la red. Muchos conocen la leyenda de Kratos, el mortal que se convirtió en Dios y que derribó los muros del Olimpo. Sony acaba de confirmarlo. Kratos, el mítico personaje de God of War, tendrá una próxima entrega. En este caso, una precuela de la saga original que se inició en el año 2005. Estas son las primeras imágenes del tráiler promocional que estos días ha comenzado a circular por internet. Con esto tendremos que conformarnos, porque de momento el juego todavía no tiene fecha exacta de lanzamiento para la PlayStation 3. Un tiempo en el que perdería el vínculo de la sangre.
Con la llegada de la primavera ya son muchas las personas que comienzan a padecer las temidas alergias, síntomas que producen rinitis estacional, aunque por regla general se caracterizan por irritación y picor de ojos, nariz, faringe y paladar. Por ello hemos consultado a profesionales que nos han trasladado algunos consejos para hacer frente a esta patología. La primavera no se presentará muy dura para los alérgicos, ya que este año, en otoño e invierno, la época de lluvias no ha sido fuerte. Sin embargo, los especialistas recomiendan a las personas que tienen síntomas como picor de ojos, muchos estornudos y mucosidad durante un periodo largo de tiempo, que no lo confundan con un resfriado, ya que probablemente sea alergia. El paciente que haya tenido síntomas que sean previsibles o que su médico general haya pensado que puede ser alergia, es conveniente hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un diagnóstico que va a la causa y sabemos cuál es el polen o cuál es el alergeno que le está produciendo el problema, podemos adivinar la época del año donde va a tener esos síntomas. Y de alguna manera la prevención va a ser mucho más eficaz. Lo más fácil para saberlo es acercarse al médico y someterse a las pruebas que realizan tanto los brazos para conocer si se es sensible a algún polen, como mediante una espirometría para conocer la capacidad pulmonar del paciente. El doctor Juan José Zapata nos aconseja ponerse en tratamiento cuanto antes. Vamos a tener la adecuación de los tratamientos oportunos, tanto sea el tratamiento sintomático, que sería el tratamiento de los síntomas en ese momento, o el tratamiento de la causa, una vez adivinado ya el alergeno, que puede ser vacunas alergénicas, y siempre que forma parte incluso de lo que estamos haciendo hoy, la educación del paciente, porque es muy importante que el paciente sepa cuáles son las posibilidades que tiene en su diagnóstico y su tratamiento. Si aún no han acudido al especialista, desde aquí les recomendamos que vayan, porque un problema tan fastidioso como la alergia puede ser llevado de forma muy amena con un buen tratamiento. Arranca el Festival de Cine de Málaga en su 15ª edición de este evento cultural que reúne a numerosos actores del panorama actual del séptimo arte español. José Coronado, Elena Naya, Goya Toledo, Luis Tosar fueron algunos de los artistas que pasaron este domingo por una alfombra roja rodeada de decenas de personas que insistían en hacerse fotografías con sus personajes favoritos. Málaga es durante estos días el centro neurálgico del cine español. Actores, directores y sobre todo público incondicional disfrutan durante esta semana del 15º Festival de Cine Español de Málaga. Un año más y feliz con este recibimiento, cada año se superan, la verdad. Y creo que lo que se hace en el Festival de Málaga por el cine español es muy importante, muy necesario. Y está muy bien que reconozcamos lo nuestro. En total son 13 películas españolas a concurso. El telón sí ha subido con De Pelayos, la historia real de la familia García Pelayo frente a los casinos. Que la película trata de un sueño, de la realización de un sueño por parte de una familia, de una utopía que casi imposible de conseguir, ¿no? Porque desbancar un casino, ¿quién no ha soñado con desbancar alguna vez un casino? Y lo consiguieron, pero... Carmina o Revienta, ópera prima del actor Paco León, Miel de naranja de Imanol Uribe, Memoria de mis putas tristes, adaptación de la obra de García Márquez, o Wilaya, rodada en los territorios saharauis, son algunas de las películas que compiten en esta edición para llevarse la biznaga de oro. Hoy se celebra el Día Mundial del Libro, instituido por la UNESCO en memoria de William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega, que murieron tal día como hoy, un 23 de abril, en 1616. El libro, como bien cultural, responde a la necesidad humana de mantener, preservar y transmitir en el tiempo su cultura. Hoy se celebra el Día Mundial del Libro, instituido por la UNESCO en memoria de William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el inca Garcilaso de la Vega, fallecidos un 23 de abril de 1616. El libro, como bien cultural, responde a la necesidad humana de mantener, preservar y transmitir en el tiempo su cultura, así como sus creencias y su tecnología. En la antigüedad los libros se escribían a mano. Eran inalcanzables para la mayoría y solo accesibles en bibliotecas como la de Pérgamo y Alejandría, donde fueron celosamente guardados. El panorama cambió cuando Gutenberg inventó la imprenta, lo que provocó el acceso a la cultura de más amplias capas de la sociedad. Actualmente el libro encara un nuevo desafío con la llegada de los lectores digitales, capaces de almacenar en un pequeño espacio bibliotecas como las de la antigüedad.
Y en deportes, este fin de semana ha dado para mucho. Rafa Nadal ganaba ante Djokovic. Además, hemos tenido Fórmula 1 en Bahrein. Hugo, buenas tardes. Y la noticia del fin de semana, por supuesto, el Madrid, que ganaba el Barça. Efectivamente, muchos éxitos, sobre todo el de Nadal, que también ahora tocaremos, pero justamente el Real Madrid por fin ganó un partido de Liga frente al Barcelona en Nou Camp, un partido que tuvo muy buen ambiente, que hubo respeto por ambos equipos, y eso es en definitiva lo que se espera del fútbol español y sobre todo de los grandes, que suelen dar ejemplo hacia los demás. El Fútbol Club Barcelona, que después del partido ya pensaba en la próxima eliminatoria, las semifinales de la Champions, el partido de vuelta frente al Chelsea, que se disputará mañana a partir de las 9 menos cuarto en el Nou Camp. Guardiola ya entrenaba con sus jugadores y recuperándose de ese varapalo. Han pasado apenas 12 horas tras la derrota ante el Real Madrid, que supuso decir prácticamente adiós al título de Liga, y los azulgrana titulares en el Clásico han realizado esta mañana trabajo de recuperación en la ciudad deportiva. En un entrenamiento a puerta cerrada, la plantilla del Barcelona ha empezado a preparar el decisivo partido del martes ante el Chelsea en la vuelta de semifinales de Liga de Campeones. Xavi reconoce que la Liga ya no es la prioridad y que la ilusión está puesta en el duelo contra el Chelsea. Viéndolo así, de alguna manera, sí, la Liga está prácticamente ya imposible. Tendría que ser un milagro conseguirla. Bueno, de hecho, la tendría que perder el Real Madrid, no ganarla al Barcelona, ¿no? Lo tiene todo para conseguirlo, matemáticamente todavía no, pero sí, nos quedan pues 2 títulos importantísimos, ¿no? Esa final de Copa y el martes, que nos jugamos muchísimo. Esa remontada que para nosotros es crucial, ¿no? Para hacer una gran temporada. El objetivo ahora es remontar el gol de los ingleses en el primer partido si quieren llegar a la final de Múnich a finales de mayo. Los titulares del partido ante el Real Madrid han realizado trabajo de recuperación en un entrenamiento en el que también han estado los defensas del filial, Martín Montoya y Marc Bartra, así como el meta del juvenil, Miguel Baños. Y vamos a conocer también cuáles han sido los resultados de esta jornada del Campeonato de Liga en la Primera División del fútbol español. Sporting de Gijón 2, Rayo Vallecano 1, Mallorca 1, Zaragoza 0, Barcelona 1, Real Madrid 2, como comentábamos, Sevilla 1, Levante 1, Granada 1, Getafe 0, el equipo granadino se asegura casi matemáticamente la salvación, Real Sociedad 1, Villarreal 1, Racing de Santander 0, Athletic Club de Bilbao 1, Atlético de Madrid 3, Español 1, Valencia 4, Betis 0 y Osasuna juega junto con el Málaga dentro de unos momentos esta noche. Ese partido que queda pendiente de esta jornada número 35 del Campeonato Nacional de Liga entre los Osasuna y el Málaga. El Málaga que quiere acercarse, aunque la victoria ayer del Valencia lo distancia para ese tercer puesto, pero no quiere perder esa estela y seguir hasta todas. Tiene la alta de Joaquín, aunque Batista, aunque llegó de Brasil ya bastante recuperado de su lesión, no ha sido de la partida. El técnico chileno del Málaga, Manuel Pellegrini, ha dado a conocer la lista de convocados para el próximo partido de competición liguera ante los Osasuna este lunes, en donde finalmente Batista no ha entrado a pesar de haber regresado esta semana a los entrenamientos. Además, hasta 4 bajas tiene el entrenador blanquiazul con respecto al último choque. Mattinsen lesionado y Juanmi, Paul y Recio por decisión técnica se han quedado fuera. Sin embargo, Pellegrini sí que podrá contar con duda. El entrenador de los Osasuna, José Luis Mendilibar, también ha facilitado la lista de jugadores convocados para el partido de este lunes en el Reino de Navarra ante el Málaga, donde el técnico rojillo contará con 6 bajas en su plantilla. Los lesionados Masud, Quique Sola y Sergio se han unido esta semana a la enfermería de Cheide. Además, Raúl García, expulsado en la pasada jornada, deberá cumplir la sanción, mientras que Ibrahima se encuentra concentrado con la selección sub-23 de Senegal. Por último, los descartes de Mendilibar han sido Ricardo y Calleja. En el capítulo de alta, la buena noticia es la recuperación de Marc Bertrand, ya en el alta médica. Esas recuperaciones de los futbolistas, y nos vamos ahora también a conocer los resultados que se han dado en la segunda división del fútbol español. Villarreal B 0, Valladolid 1, Cartagena 1, Almería 1, Recreativo de Huelva 1, Alcoyano 3, Huesca 2, Numancia 1, Hércules 1, Celta 0, Sabadell 2, Girona 3, Alcorcón 2, Córdoba 0, Guadalajara 1, Nasti de Tarragona 0, Jerez Club Deportivo 2, Las Palmas 0, Deportivo de La Coruña 4, Elche 3 y Barcelona B 1, Murcia 0.
Aquí solamente tuvo el Jerez una destacada actuación, el resto de los equipos andaluces dejaron bastante que desear y el que no dejó absolutamente nada que desear y contentó a todo el mundo fue nuevamente el incombustible Rafa Nadal y sobre todo en su pista talismán, en Mónaco. 8 ya lleva entorchados el jugador de Manacor y nuevamente ha dado muestra de ese espíritu de superación. La Copa del Príncipe Soberano de Montecarlo continúa en manos de Rafael Nadal, que un año más ha dominado en este Master 1000, el primero sobre tierra batida de la temporada, al que acudieron aficionados españoles para animar a su ídolo. Y Nadal cumplió con su cometido al vencer al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, por 6-3 y 6-1 en 78 minutos en la final y alzarse con el récord mundial de 8 victorias consecutivas en el Principado. Nadal cortó así la racha de 7 derrotas consecutivas ante Djokovic, la última en la final del Abierto de Australia en enero, de una forma espectacular, en una final más corta y con menos lucha de la que se esperaba. Bueno, cuando uno gana y el otro pierde, lo único que puede... La única razón es que uno juega mejor que otro, o que uno no ha estado bien, el otro ha estado bien, y más o menos el deporte es simple, ¿no? Lo que pasa es que después de 7 victorias que él había conseguido sobre mí, pues él prácticamente había estado impecable en casi todas ellas, y hoy no, hoy ha cometido algún error más de lo habitual. Yo sinceramente he sacado muy bien, mi servicio ha funcionado lo suficientemente bien como para poder golpear mi primera derecha desde dentro de la pista y desde ahí mandar con mi derecha al punto, y la verdad que ha funcionado todo muy bien, ha venido todo más o menos de cara y me he podido adelantar en el marcador en el segundo set y eso me da mucha tranquilidad. El zurdo de Manacor ganó su título número 47, el primero este año, y el 33 sobre tierra batida en su palmarés. Su próxima cita es el torneo Conde de Godó de Barcelona a partir de mañana lunes, donde también defiende el título. El incombustible, como decíamos antes, Rafa Nadal. Pasamos después a la cara oscura de esto del deporte, y esta la protagoniza el Unicaja de Málaga, que ayer caía nuevamente de una forma muy amplia con el Fútbol Club Barcelona Regal en la Liga Endesa. Una liga que se le está complicando sobre todo para entrar en esos playoffs. Complicado partido tenía el Unicaja en la jornada 30 ante el Fútbol Club Barcelona Regal, actual líder en la Liga Endesa y clasificado para la Final Four de la Euroliga. El equipo malagueño no pudo con la superioridad de uno de los mejores equipos de Europa y cayó derrotado por 57-89. En el inicio del partido el Unicaja pudo aguantar durante unos minutos el ritmo del Barcelona, sobre todo gracias al ímpetu de De Vries. Pero en la recta final de este primer cuarto, el conjunto azulgrana adquirió una renta que superaba la decena de puntos, terminando el cuarto con 16-27. El Unicaja en el segundo cuarto vio cómo el partido iba tomando una diferencia muy amplia en contra y el Barcelona no bajaba el altísimo acierto y la intensidad defensiva. Los dos cuartos finales no cambiaron la dinámica, y eso que Casimiro probó muchas variantes tácticas y cambio de jugadores. El marcador final, 57-89, es el reflejo de un partido en el que hubo mucha diferencia entre el juego de los dos equipos. Mucha diferencia entre los juegos de los dos equipos, y sobre todo lo más triste es el público que aplaudía incluso ya al Barcelona, las canastas del Barcelona, y dejó el pabellón casi vacío antes de finalizar el partido. Mala señal. Muy mala señal. Algo se está haciendo mal en el Unicaja. Bastantes cosas. Gracias. Vamos a despedirnos con sabor a feria, porque Sevilla está preparada para acoger desde esta medianoche su 165 edición de la Feria de Abril, que este año se prevé marcada por la crisis. Se espera que el buen tiempo acompañe esta semana de fiesta, que tan solo en el año pasado fue visitada por más de 1 millón de personas. La actividad es frenética en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla. Todos se afanan en ultimar los detalles de las 1048 casetas familiares, de empresas, asociaciones y particulares que desde la medianoche del lunes vivirán la 165 edición de estas fiestas de primavera. La crisis marcará también este año la feria sevillana, lo que ha motivado que por primera vez el ayuntamiento suspenda las tradicionales recepciones en su caseta principal. El delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, ha justificado esta anulación. Y este año, pues con motivo de la gran, inmensa crisis que tenemos en nuestra ciudad, con más de 86.000 parados, pues hemos visto pertinente tener un gesto y anular las recepciones que se hacían en la caseta municipal.
Todos esperan que el buen tiempo anunciado permita la afluencia masiva de personas al recinto ferial y palíe en parte la bajada de negocio experimentada en Semana Santa por culpa de la lluvia. Ya el año pasado se registró un menor consumo en la feria a pesar del buen tiempo y además se comprobó que el Real registraba la presencia de ciudadanos más tarde de lo habitual, porque ya llegaban comidos de sus casas para ahorrar dinero. Como las circunstancias económicas no han cambiado desde el año pasado e incluso han empeorado, se prevé que en esta feria sean más habituales las sevillanas de la crisis, creadas en 2010. Con esta feria que arranca nos despedimos. Recuerden que la información vuelve en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.